Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu sorprendió a todos, se cortó el cabello por Mert Ramazan Demir. ¿Qué hay detrás de este impactante gesto? La noticia que sacudió el mundo del espectáculo turco llegó como una ola inesperada. Afra Saraaolu, la talentosa actriz y rostro querido por miles, apareció con un cambio radical de look. Pero lo más impactante no fue el nuevo estilo, sino el motivo que se escondía detrás: lo hizo por amor. Y no por cualquier amor, sino por Mert Ramazan Demir, su compañero de set y, según muchos, algo más que eso. Todo comenzó cuando Afra publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram, donde se la veía con el cabello visiblemente más corto, acompañado de un texto simple pero contundente: a veces. Un cambio externo refleja una revolución interna. La imagen fue compartida cientos de veces en pocas horas, y las redes estallaron con comentarios, especulaciones y teorías. Pero lo que más llamó la atención fue que, solo unos días antes, Mert había dicho en una entrevista: siempre he admirado a las mujeres que no temen mostrar su verdadera esencia. El cabello es solo un detalle. ¿Fue esta una respuesta directa a las palabras de Mert? ¿O simplemente una coincidencia que avivó el fuego de los rumores? Lo cierto es que Afra no tardó en romper el silencio. En un encuentro casual con la prensa en Estambul, respondió con una sonrisa enigmática: cada uno interpreta los gestos como quiere. Lo importante es sentirse bien con uno mismo. Sin embargo, una fuente cercana al círculo íntimo de la actriz reveló detalles más jugosos. Afra y Mert han estado mucho más cercanos en los últimos meses. Lo de cortarse el cabello fue algo que ella venía pensando hace tiempo, pero se decidió justo después de una larga charla con Mert. Él le dijo que la admiraba por su autenticidad y valentía. Fue como una señal para ella, comentó esta persona, que prefirió mantener el anonimato. Los medios no tardaron en buscar reacciones del propio Mert Ramazan Demir, quien, al ser abordado por los reporteros, solo atinó a decir: Afra siempre me sorprende. Tiene una fuerza única. Si lo hizo por mí, me siento honrado, pero lo más importante es que ella esté feliz con su decisión. Este gesto ha abierto la puerta a nuevas interpretaciones sobre la relación entre ambos actores. Recordemos que compartieron pantalla en una de las series más exitosas de los últimos años, y la química que mostraban en pantalla hizo que los fans empezaran a especular sobre una posible relación fuera del set. Aunque siempre han sido muy reservados con su vida personal, acciones como esta parecen decir más que 1000 palabras. No todo lo que se ve es actuación. A veces, las emociones traspasan la pantalla, declaró un conocido productor de televisión, alimentando aún más la idea de que entre Afra y Mert hay algo más que una simple amistad profesional. La transformación de Afra no solo generó titulares, sino que también encendió un debate más amplio sobre cómo las celebridades expresan sus emociones a través de su imagen. Numerosos psicólogos y expertos en lenguaje corporal comenzaron a analizar el gesto desde distintas perspectivas. Para algunos, el corte de cabello representaba una liberación emocional. Para otros, era una forma de tomar el control de su narrativa pública en medio de tantos rumores. Mientras tanto, los fans no tardaron en tomar partido. En las redes sociales, surgieron hashtags como #Afra por Mert, #Cambio de Amor y #Fuerza Afra, que rápidamente se volvieron tendencia en Turquía y en comunidades hispanohablantes interesadas en el mundo del espectáculo turco. Videos, ediciones fotográficas y hasta composiciones musicales dedicadas a la pareja comenzaron a circular con gran rapidez. Una fanática escribió en Twitter: ver a una mujer empoderarse y mostrar su amor de una manera tan simbólica es inspirador. Afra nos demuestra que el amor no siempre necesita palabras. Otra, sin embargo, fue más crítica: ¿por qué siempre se espera que una mujer cambie por un hombre? Me encanta Afra, pero espero que lo haya hecho por ella misma, no por él. En paralelo, los rumores sobre un posible proyecto conjunto volvieron a encenderse. Algunas fuentes indicaron que Afra y Mert podrían estar negociando una nueva serie,
esta vez con un tono más íntimo y maduro, alejado del drama juvenil que los lanzó al estrellato. La posibilidad de verlos nuevamente en pantalla fue suficiente para reavivar el entusiasmo de los seguidores más fieles. En un evento reciente organizado por una reconocida marca de cosméticos, de la cual Afra es imagen, la actriz fue cuestionada nuevamente sobre el tema. Su respuesta, aunque breve, fue reveladora. A veces, los cambios externos nos recuerdan que estamos vivos, que sentimos, que evolucionamos. No todo tiene una explicación racional. Solo fluye. Esta declaración, acompañada de una sonrisa que mezclaba timidez y seguridad, fue suficiente para que los titulares del día siguiente giraran en torno a su madurez emocional y autenticidad. Pero no todo ha sido color de rosa. Algunas voces dentro del medio artístico comenzaron a cuestionar si todo esto era parte de una estrategia publicitaria. No sería la primera vez que se usa una historia romántica para vender una imagen o impulsar una carrera, comentó un crítico de espectáculos en un programa de televisión nacional. Estas afirmaciones, aunque sin pruebas concretas, sembraron dudas entre algunos espectadores. Sin embargo, quienes conocen a Afra insisten en que ella no es de las que juega con sus emociones para ganar atención. Ella siempre ha sido genuina. Muy reservada, sí, pero auténtica. Si hizo esto, fue porque realmente lo sintió, aseguró una amiga de la infancia en una entrevista exclusiva para una revista de moda. Por su parte, Mert ha mantenido un perfil más bajo en los últimos días. Aunque ha sido visto en algunos eventos, ha evitado responder preguntas relacionadas con su supuesta relación con Afra. No obstante, su lenguaje corporal, miradas esquivas, sonrisas contenidas, ha sido interpretado por muchos como una confirmación silenciosa de lo que todos sospechan. Entre tanto misterio y simbolismo, la figura de Afra Sarraolu ha emergido con más fuerza que nunca. Su gesto, más allá de la estética, ha puesto en evidencia el poder que tienen las celebridades para mover masas, provocar conversaciones profundas y, sobre todo, conectar con sus seguidores desde un lugar emocionalmente sincero. Hoy, mientras miles de jóvenes imitan su corte de cabello y comparten mensajes de empoderamiento, queda claro que lo que comenzó como un simple cambio de look se ha convertido en un fenómeno cultural. Afra no solo se cortó el cabello. Se despojó de una imagen, de una etapa, quizá incluso de una versión de sí misma, para dar paso a algo nuevo, incierto, pero indudablemente más auténtico. Lo que venga ahora, ya sea un nuevo amor confirmado, una serie revolucionaria o simplemente una etapa más introspectiva, será seguido con lupa por medios y fans. Pero si algo ha quedado claro en todo este proceso, es que Afra Sarraolu ha aprendido a contar su historia a su manera. Con gestos, con silencios y con una mirada que dice más que 1000 palabras. No olviden suscribirse al canal y dejar su comentario sobre qué piensan de este cambio de look y lo que puede significar. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo del espectáculo.